Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Aquí estamos otra vez con Gonzalo Rodríguez Frailer. Y bueno, la entrevista de hoy es sobre un tema que realmente yo le he propuesto a Gonzalo porque sé que él conoce mucho sobre el tema y es un tema en el que me apetecía realmente profundizar en el sentido de un apetecer como de realmente querer profundizar, ¿no? En el conocimiento que tiene Gonzalo sobre la mística en general y en particular hoy sobre la mística del maestro Eckhart. Como sabes, en este canal hablamos de espiritualidad y la última vez que vimos y primera que vimos a Gonzalo en este canal que me concedió una entrevista fue presentando su libro, sus dos libros, pero principalmente el primero, Un nuevo paradigma de la realidad. Pero hoy vamos a estar hablando de mística. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí hoy. Deja encantado de estar contigo, Virginia, como siempre, ya lo sabes. Y bueno, pues vamos a introducir un poquito el tema. ¿Quién fue el maestro Eckhart, Gonzalo? ¿Nos puedes hablar un poco de este personaje tan interesante y que lo vamos a colocar ya en su época, siglo XIII-XIV? Sí, 1200 y pico y murió en 1360 o algo así, o 1340, en fin, no es, vamos, cuándo murió o no murió, no es lo importante de Eckhart, ¿no? Pero efectivamente fue un dominico, ¿no? Bueno, que para mí, en mi opinión, fue el místico cristiano, ¿no? A que más nivel de misticismo llegó, ¿no? Esta opinión no es solo mía, sino que otras personas que se han dedicado a investigar, bueno, pues la conciencia mística y los distintos niveles, porque ya sabes que la experiencia, o sea, la mística, más que un evento, es un proceso, ¿no? Y como todo es evolutivo en el universo, desde el punto de vista de la conciencia, pues la experiencia mística también lo es, ¿no? Y entonces, bajo la palabra místicos, pues englobamos a un grupo de personas que sí es verdad que todos han sido místicos, pero que no necesariamente todos han llegado a los distintos niveles del misticismo, ¿no? Y eso es lo que me interesó a mí de Eckhart, ¿no? Porque todos los investigadores de esto, por ejemplo, Wilber, Underhill, o por ponerte algunos de los más conocidos, ¿no? Siempre han afirmado esto, ¿no? Y por eso me interesó mucho estudiar a Eckhart más que a otros místicos, aunque también obviamente he mirado mucho de San Juan de la Cruz o de Teresa de Ávila, por ejemplo, dentro del misticismo cristiano, pero sí se ve claramente cómo, en mi opinión, Eckhart llegó a un nivel superior, ¿no? Eso también hizo que fuera el más incomprendido de todos, ¿no? Porque claro, cuanto más se asciende, menos te comprenden abajo, ¿no? Y Ujú. así como San Juan de la Cruz, pues ya tuvo, ¿sabes?, algunas acusaciones de, oye, que si no eres budista, que si tal, que si cual, ¿no? Cosa que no pasó tanto, ¿no? En Teresa de Ávila. Eh, Sin embargo, Meister Eckhart pues tuvo los problemas que tuvo San Juan de la Cruz, pero acentuados, ¿no? Porque, insisto, llegó a un nivel superior que era todavía menos entendible, ¿no? Entonces, vamos a ver, si tuviera que caracterizar el pensamiento o el discurso de Eckhart, ¿no? En cuatro o cinco cosas, las más sustanciales, por así decirlo, ¿no? De su pensamiento, me gustaría resaltar estas, ¿no? Primero, Eckhart fue el místico que más claramente habló de la unidad. No sé si me explico, ¿no? Desde ese punto de vista, podríamos decir que Eckhart era más platónico que aristotélico, ¿no? Así como Tomás de Aquino, pues era menos místico y además, yo creo, vamos, que no fue místico hasta el final de su vida, fue más bien un gran intelectual, ¿no? Eckhart era más platónico, ¿no? Como sabes, Platón estaba como más ligado, ¿no? O más de acuerdo en su sistema de pensamiento con la filosofía oriental que Aristóteles, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que Eckhart, la primera cosa que tenemos que decir de Eckhart es que, en mi opinión, vamos, yo no sé hasta qué punto Eckhart
pudo estudiar él, ¿no? La filosofía perenne de la humanidad, me refiero a los Vedas, los Vedantas, el Bhagavad Gita, en fin, todo. Pero él lo expresaba, no sé si me explico, ¿no? Y eso le creó varios problemas. Vamos a ver, desde mi punto de vista, la filosofía cristiana ha tratado muy bien el problema de la trascendencia de Dios, ha visto que Dios es trascendente, lo cual es cierto, ¿no? Pero en mi opinión también, esto es opinable, pero es mi opinión, ¿no? Y puedo estar equivocado, la filosofía cristiana, ¿verdad? O la doctrina cristiana no ha tenido tan clara o tan claro el aspecto inmanente de Dios como lo tiene la filosofía perenne, ¿no? Entonces, digamos que el cristianismo ha tratado mejor el aspecto trascendente de Dios y, sin embargo, la filosofía perenne, la llamada filosofía perenne de la humanidad, ha tratado bien también el aspecto, por llamarlo de alguna manera, inmanente, ¿no? Por lo tanto, es central en el pensamiento de Eckhart esta comprensión de la unidad universal, ¿no? La unidad de la realidad, ¿verdad? Que es el primer capítulo de mi segundo libro, está dedicado a eso, ¿no? Y por lo tanto, Eckhart se da cuenta de que, claro, de que cuando el Génesis, después de la creación, dice, y Dios descansó, ¿no? Como diciendo, Dios se desentendió ya de la creación, pues ya estaba hecha. Eckhart dice, claro, que eso es una mala interpretación. O sea, la idea central de Eckhart es que todo lo creado se crea en Dios, ¿no? Y en esto coincide mucho con San Pablo, cuando San Pablo nos decía, en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Y por lo tanto, ese aspecto, ¿no? Inmanente de Dios es, yo creo que Eckhart es el que mejor lo comprende o lo trata en toda la tradición cristiana o del misticismo cristiano, ¿no? Creo que San Juan de la Cruz también lo toca, ¿verdad? Pero yo creo que Eckhart lo lleva ya a un estadio superior, ¿no? Y por lo tanto, él afirma que la creación no es una creación pasada, ¿no? Sino que ahora ya se va desarrollando sola, sino que la creación es una creación continuada. Entonces, qué casualidad que si tú coges autores, por ejemplo, Goswami, ¿no? Que es un científico, pero que ha crecido en la filosofía perenne, pues en su libro Evolución Creativa, pues explica científicamente muy bien todo lo que intuyó, por ejemplo, Eckhart, ¿no? Y además, si lees a Eckhart, te darás cuenta de que, por ejemplo, te pones a leer al lado, ¿no? A Ramana Maharshi y no lo sabes distinguir. Es decir, si yo no te digo quién ha escrito qué, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Y te pongo solo el texto, realmente, como tú habrás visto ya, pues es muy parecido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que causó un poco de sorpresa o estupor, ¿no? En el mundo cristiano, puesto que la doctrina en aquella época pues no estaba de alguna manera tocando estos temas, ¿no? Fíjate que en la doctrina cristiana, si te vas a los primeros cristianos, ¿no? Por ejemplo, San Pablo o por ejemplo San Basilio de Cesarea, que creo que es padre y doctor de la Iglesia, pues ellos tenían muy claro, ¿no? La preponderancia del alma. San Basilio de Cesarea llegó a afirmar que la tierra era una escuela de almas, no sé si me explico, ¿no? Y eso está muy bien visto por su parte. Pero de alguna manera yo creo que a partir del año 400 y pico y tal, ya de alguna manera irrumpieron, ¿no? En los concilios o en la definición, ¿no? De la doctrina, pues personas que podían ser teólogos pero que no eran místicos, ¿no? Y entonces se empezó a estropear un poco todo el tema, ¿no? Y luego ya, justo en la época de Eckhart, pues todavía no habíamos llegado a la revolución moderna, ¿no? Y por lo tanto, cuando él hablaba de la forma que hablaba, pensaba de la forma que pensaba, pues fue rechazado por la ortodoxia del momento, ¿no? Porque la ortodoxia cristiana del momento se le había como olvidado, ¿no? Un poco lo que habían dicho los padres de la Iglesia, habían hecho una interpretación del Evangelio también muy dualista, en mi opinión, ¿no? Y por lo tanto, pues claro, chocaba con las enseñanzas de unidad de Eckhart, ¿no? Ten en cuenta que el cristianismo de esa época pues tenía centrada, ¿no? Un poco su discurso en, bueno, pues en la moral regulada, en la doctrina dogmática
y, bueno, en la necesidad de adquirir virtud, ¿no? Virtud, ¿no? Y lo que Eckhart resaltó es que la manera más rápida de adquirir esa vida virtuosa era la comprensión espiritual, ¿no? Era el camino místico, el camino contemplativo, el camino de la experiencia personal de Dios y no tanto el camino de la creencia, ¿no? O la de la moralidad arreglada, ¿no? Y claro, te puedes imaginar en aquella época pues el impacto que esas ideas tenían, ¿no? Y porque mucha gente se puso nerviosa, ¿no? Además, Eckhart, y con esto termino una primera una andanada, ¿no? De Sí. sus ideas y luego ya vamos por donde tú quieras ir, ¿no? Profundizando, ¿no? Pero fíjate que tradicionalmente en la filosofía perenne se dice que hay como dos caminos, ¿no? Hacia la unión con Dios. Uno que es el camino del conocimiento, ¿no? De la comprensión, que se llama jnana, ¿no? Y otro que es el camino de la devoción, ¿no? Que de alguna manera lo llamaron bhakti, ¿no? Claro, siempre afirmaban los místicos arios, ¿no? Que ambos caminos llegaban al mismo sitio, porque cuando la cabeza avanzaba, se abría el corazón, y cuando se abría el corazón se aclaraba la cabeza, ¿no? Con lo cual al final acabamos en el mismo sitio. Pero sí es verdad que Eckhart recomendaba mucho el camino del conocimiento, ¿no? Para él, y por eso yo siempre me he sentido muy atraído a él, porque ya sabes que las personas genéticamente pues estamos más preparadas, o por carácter o por personalidad, ¿no? Para seguir un camino u otro, ¿no? Y yo he probado los dos caminos, he practicado los dos, obviamente, y sí tengo que afirmar que, al menos en mi caso, ¿no? que puede ser distinto en otros casos para otras personas, porque no todos somos iguales, ni todos tenemos la misma habilidad o capacidad, ¿no? Para un camino que para otro. Pero yo el camino de la devoción nunca me transformó tanto como el camino del conocimiento, y por eso me gusta tanto Eckhart, ¿no? Porque lo que yo sí he comprobado experiencialmente es que mi transformación se debió más a una comprensión espiritual, ¿verdad? Que a una devoción. No sé si me explico, ¿no? O por decirlo, que la devoción no me producía los mismos frutos, ¿no? Vamos a empezar lo más fuerte de Eckhart. Venga, Que venga, todo el venga. mundo cuando lo lee dice, no, por favor. Yo soy la causa de que Dios es Dios. Si yo no existiera, Dios no sería Dios. Estamos hablando de un personaje que dijo esto para colocaros en situación, ¿no? Como nos ha dicho Gonzalo, era dominico y estudió teología y se licenció en teología y entró a dar clases en la Sorbona, en París. Luego fue nombrado para ser vicario, prior de los dominicos, luego vicario. Luego le llamaron otra vez de la universidad en París al mismo tiempo y le proponen para llevar la dirección espiritual y administrativa de casi 50 conventos. Bien, un hombre, digamos, una eminencia en el mundo intelectual y un hombre activo en el trabajo espiritual, también el trabajo de administrar realmente, ¿no? A todas estas personas, ¿no? Le llaman de nuevo a la Cátedra de París, un honor que hasta ese momento solo había sido concedido a Tomás de Aquino. Bien, para colocarnos en la grandeza del personaje, ¿no? Sus éxitos académicos, aquí vamos al meollo, y su creciente prestigio suscitaron el recelo y envidias de algunos hermanos de la Orden de los Dominicos, que resolvieron denunciar el contenido sospechoso de ciertas afirmaciones de su que acabamos de ver. Por tal motivo, bueno, pues básicamente está una lista de frases que son llevadas para ser como Examinadas. examinadas, ¿sí? Sí. Y bueno, se inicia un proceso y afortunadamente
o desafortunadamente no lo sabemos, pero era su momento. Eckhart murió a comienzos de 1328 sí. a espera de la resolución de este tema en la ciudad de Aviñón, donde estaban ahí los papas. Y la resolución llegó pocos meses después, un año después, 1329. Ujú, Su obra ha influyó a discípulos suyos como Enrique Suso von Tauler y a Ruiz Brocker, que yo no le conozco, pero debe ser en el mundo alemán, ¿no? Interesante. Nicolás de Cusa, ujú, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. sí, Sobre todo nos han llegado de él muchos de sus sermones, ¿sí? sí, sí. Pero básicamente volvemos al tema. Yo soy la causa de que Dios es Dios. Si yo no Sí. existiera, Dios no sería Dios. ¿Cómo debió sentar esto? El... Bueno, vamos a ver, es que esto que me has dicho, me alegro que lo hayas sacado porque es una de las características también, ¿no? Vamos, o uno de los pilares, ¿no? Del discurso de Eckhart. Vamos a ver, Eckhart veía a Dios como un Dios fecundo, ¿no? De alguna manera. O sea, como de hecho en algunos de sus sermones y de sus escritos dice, es que Dios no puede dejar de crear porque es parte de su naturaleza, ¿no? O sea, eso es un poco como el chiste del escorpión y la rana que cruzan el río, ¿no? Y la rana dice, pero no le picarás, y la otra dice, no. Y luego en mitad del río la pica y dice, pero vamos a ahogar las dos. Y dice, sí, sí, lo siento, pero es que es mi naturaleza, ¿no? Entonces, un poco Eckhart sí insiste en esa idea de que Dios es fecundo, ¿no? Claro, pero es que eso también tiene su cierto problema, ¿no? Porque, ¿en qué sentido lo digo? Porque Eckhart era budista, o sea, tenía un pensamiento budista en el sentido de que no podemos conceptualizar a Dios, ¿no? De alguna manera, Eckhart estaba diciendo que la teología pues no tenía gran valor, ¿no? O sea, sin decirlo, ¿no? Pero lo estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la teología parte del ojo de la razón, ¿verdad? Fundamentalmente para comprender a Dios o intentar comprender a Dios. Sin embargo, curiosamente, en la tradición cristiana, San Buenaventura, San Víctor Hugo y en el budismo, Nagarjuna, por ejemplo, siempre explicaron que el ser humano tiene tres ojos, ¿no? Para investigar la realidad, los famosos tres ojos del conocimiento. Entonces yo creo que la idea de Eckhart era la única manera de poder conocer a Dios es a través del ojo de la contemplación, de los ojos contemplativos, de acuerdo con San Buenaventura y de acuerdo con todos los que han estudiado ese tema. Por lo tanto, todo lo que se diga acerca de Dios tiene que partir de esos ojos. Otra cosa es que luego usemos los ojos de la razón para poder explicarlo, comunicarlo, ¿no? Y fíjate que Eckhart lo tenía esto muy claro, porque Eckhart siempre se quejaba de que el lenguaje humano no estaba preparado, ¿no? para poder explicar lo que se veía de los ojos contemplativos. Me hace gracia que hace unos años sacaron una película de cine en Estados Unidos que estaba bastante bien, se llamaba Arrival en inglés, creo que en español se llama La Llegada, ¿no? Bueno, pues la película trata sobre cómo llegan unos extraterrestres, ¿no? A la Tierra, ¿no? Unos extraterrestres, y lo que intentan hacer con nosotros es enseñarnos un lenguaje, ¿no? Para que podamos pensar más ampliamente, evolucionar racionalmente, ¿no? Porque el lenguaje es muy limitativo, ¿no? Y el ser humano ha desarrollado un lenguaje que describe muy bien el mundo material, ¿verdad? Pero cuando vamos a hablar de realidades espirituales, el lenguaje se queda corto. Por eso siempre han dicho los santos, ¿no? Y los filósofos de convertir lo inefable en comprensible es un gran servicio. Bueno, yo creo que Eckhart fue uno de los que mejor convirtieron lo inefable en comprensible, a pesar de las limitaciones del lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, esa fecundidad de Dios no es una de las características del pensamiento de Eckhart que no he visto reflejada tanto en otros místicos cristianos. Era una idea bastante propia de él, ¿no? Que por otra parte creo que es cierta, ¿verdad? Pero él habla de que la esencia de Dios es la generación, ¿no? De alguna manera. Claro, traducirlo a español, porque yo he leído a Eckhart más que nada en inglés, que a su vez viene traducido del alemán. Entonces ya, cuando ya traducimos sí, la palabra exacta
puede modificarse, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? La idea es que Dios es un ser de alguna manera generativo, ¿no? Y que por lo tanto no puede dejar de crear porque es su naturaleza, ¿no? Y bueno, y es una de sus ideas claras, ¿no? Igual que la idea clara de que la virtud se alcanza mejor a través del misticismo y de la comprensión espiritual que de la ascesis, ¿no? O de la lucha interna por superar tus limitaciones. ¿Qué es un místico? Que es un místico. Ok, está Empezar bien. un poquito, Sí, vamos sí, sí, a... sí, 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 clarísimo, clarísimo. Pues mira, esto está muy claro. Para mí, o sea, otra vez más, esto es mi idea, mi opinión y mi experiencia, y puedo estar equivocado y pido disculpas si así es, ¿no? Claro, para empezar, definir conceptualmente qué es un místico, empezamos a tener problemas con el lenguaje, pero lo mejor que se puede explicar, creo yo, que es esto. Para mí, un místico es una persona que ha llegado a hacer un cambio de identificación. Esa es la mejor manera que lo puedo definir. ¿Verdad? Creo que las personas normales, el 99,9% de la humanidad, los que no han llegado a los niveles místicos, se identifican con su ego. Sí, perdón. ¿Eh? 99, ¿cómo? O Pues sea, sí, mucho, claro, claro. Pues ¿cuántos místicos conoces en tu vida y cuánta gente conoces, ¿no? Entonces, el porcentaje de personas que en este nivel evolutivo todavía de la humanidad han llegado al misticismo es pequeño. Dicho eso, ¿qué caracteriza a un místico? En mi opinión, un cambio de percepción. O sea, tú puedes ser santo sin ser místico. Tú puedes ser santo llegando a un alto nivel de grado de virtud, a un alto nivel de rectitud de vida y te consideran santo, ¿verdad? Pero claro, eso no te garantiza que seas místico, ¿no? Porque para ser místico tienes que hacer un cambio de percepción. O sea, tienes que, para un místico, la realidad no es la realidad física, sino la realidad espiritual. No sé si me explico, ¿no? Y ven la realidad física como una densificación, ¿no? De alguna manera, de la realidad espiritual. Y por lo tanto, un místico está identificado con su alma y se ve a sí mismo como un alma, ¿vale? Y luego ve el resto de él, el ego, el resto de los cuerpos, como un ello, no como un yo, ¿vale? Ese es el asunto. Por eso, en la doctrina cristiana hay un problema con esto, ¿no? Porque claro, el concepto de persona, ¿no? En el cristianismo le da, en mi opinión, y en opinión de casi todos los místicos, una excesiva importancia al cuerpo físico, ¿no? Mientras que los místicos de alguna manera, ¿sabes? Han soltado, ¿no? Es o sea, muy... cuando dices esto, te refieres a esta, lo que creen los católicos, que el cuerpo será, que uno va a resucitar en el cuerpo. Sí, claro, pero sí, eso un místico no está de acuerdo con ello en general, ¿no? Bueno, yo creo que también en la doctrina católica recientemente se han dado cuenta de ese problema y por eso los tres últimos pontífices, San Pablo II, Ratzinger, Benedicto XVI y Francisco, si están hablando ya de un cuerpo espiritualizado. O sea, que claro, que ya no es resurrección de la carne. Claro, es que eso es lógico, ¿no? Porque claro, si tú lo piensas, eh, vamos a ver, la realidad espiritual es multidimensional, ¿vale? A eso se refería, creo yo, Cristo en el Evangelio cuando decía, el cielo tiene muchas moradas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es una dimensión nueva, no? Una dimensión nueva, ahora ya comprendida por la física moderna, por la física cuántica, ¿no? Una dimensión nueva es un nuevo mundo, ¿no? Donde la energía vibra más rápido, ¿verdad? Y no lo puedes percibir por los sentidos físicos, pero sí tiene más información, porque cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Eso lo hablamos ya en nuestra primera entrevista, creo, y es una comprobación de la física, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un cuerpo de carbono, o sea, un cuerpo de carne y hueso como el nuestro, no podría existir en esas dimensiones porque se quemaría. O sea, si yo pongo mi dedo una energía de alta vibración, lo quemo, lo desintegro, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, la resurrección de la carne dejado ahí sin más, pues claro, ya estaba siendo un poco chocante, ¿no?
ante la nueva física y la nueva comprensión. Entonces, por eso creo que introdujeron en el discurso esta idea de que lo que resucita es un cuerpo espiritualizado. Pero bueno, a eso digo yo que ya tenemos uno, que para qué queremos dos, ¿no? Y que Dios es eficiente, que nuestro cuerpo espiritual es el alma, ¿no? Dicho eso, ¿vale? Con independencia de que tengan razón unos u otros o lo que sea, lo que sí es verdad es que un místico ha hecho ese cambio de identificación. Fíjate, por ejemplo, que es normal que los místicos tengan una cierta prisa en morirse. Por ejemplo, San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? O Teresa de Ávila, muero porque no muero, ¿no? Claro, los místicos se han dado cuenta perfecta, ¿no? de su realidad espiritual y lo que tienen es prisa por volver a casa, ¿no? Saben que están aquí en un colegio, ¿no? Saben que están aquí teniendo una experiencia de crecimiento, pero que este no es su casa, no es su lugar, su casa Hombre, a está mí me arriba. llama mucho la atención que Eckhart muriera justo en pleno proceso, o sea, como que, bueno, pues ya está, ya has hecho lo que tenías que hacer. El otro día leí Thomas Merton, que murió Sí, así también repentinamente, sí, ¿no? Pues le dio una descarga eléctrica, sí. ¿no? Como que... Sí, 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 sí. eh, Eso es muy común en los místicos, porque a muchas veces los místicos ya de alto nivel en el proceso, hasta a veces eligen ellos, ¿no? El momento de partir, ¿no? ujú, Y claro, ten en cuenta que esto de la muerte súbita de los místicos es que me interesa mucho que hayas sacado el tema, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? Claro, cuando tú tienes una vibración muy alta, ¿no? En la mente, ¿no? Porque ya has comprendido, porque ya estás unido a Dios, porque tal. Claro, a no ser que sea un tema específico de destino, la enfermedad física se dificulta mucho, porque toda enfermedad física al final es una energía estancada, ¿no? Y claro, la energía de alta vibración limpia las más bajas sí que te enteres, ¿no? Siempre te puse el ejemplo, creo, del agua, ¿no? Si tengo medio vaso de agua fría, si echo agua caliente, se quedará templada. Eso lo sabemos todos. Con las energías pasa lo mismo. Cuando las energías de alta vibración entran en contacto con las de lenta vibración, tienden a acelerar estas, ¿no? ujú, A ujú. igualarse, ¿no? Entonces, claro, al tener tanta vibración los místicos, la enfermedad, insisto, física no suele aparecer mucho en sus vidas, insisto, salvo que sea un tema específico de destino que tengan que vivir. Por eso es verdad lo que tú dices, que muchos místicos hacen el tránsito de esa manera, ¿no? Tampoco creo yo que Eckhart estuviera muy preocupado por el proceso, ¿eh? O sea, yo creo que Eckhart lo que no quería era montar escándalo, por supuesto, porque el servicio no es confrontante. O sea, si tú montas lío y montas escándalo y te enfrentas a y tal, pues no vas a poder ser de servicio, ¿no? Yo creo que la intención de Eckhart era ser de servicio, clarificar estas cosas, clarificar cuál era el camino más rápido, ¿no? Para la unión con Dios. Fíjate que en sus discursos y todo eso, él no habla tanto de sus prácticas espirituales o de su intensa contemplación y meditación, pero sí habla mucho, ¿verdad?, de la experiencia personal de la relación con Dios y de la comprensión espiritual para poder lograrlo, ¿no? Y eso es lo que le hace, en mi opinión, muy atractivo, ¿no? Claro, ¿Ves? Me claro. gustaría ir un momentito a San Agustín, eh, Sí, que ya hablamos un poquito en nuestra anterior entrevista, eh, cuando dice que esta alma conocida y llamada, ¿de dónde ha venido? claro. ¿Está acaso prisionera en la, entre comillas, cárcel del cuerpo? ¿Existía ya desde la creación del mundo y aguardaba su unión con el cuerpo? Entonces, aquí, claro, esto es uno de los temazos. Dijimos que en la correspondencia con San Jerónimo, la teoría de San Agustín es que o las almas se propagan de aquella que se le dio al primer hombre, o se le da a todos una alma nueva, o ya existen las almas en alguna parte, que es la que, un poco la que concordábamos, y vienen a los cuerpos por designio divino o espontáneamente. Pero bueno, en todo caso,
que una Si me de... permites un momento, porque esto que estás tocando para mí es muy importante, ¿no? Vamos a ver, en la época de San Agustín todavía la doctrina oficial de la Iglesia no se había pronunciado sobre esto, ¿verdad? Y San Agustín, dentro de su humildad, dice, bueno, pues ya cuando se pronuncie la Iglesia, pues me acomodaré al pronunciamiento, pero mientras tanto, hoy no hay pronunciamiento, yo veo estas cuatro posibilidades, ¿no? Efectivamente, yo creo que San Agustín sí pensaba que lo más lógico era la existencia previa del alma, ¿no? Eso es, para mí es un tema evidente, ¿no? Y creo que de las cuatro posibilidades que da San Agustín como posibles, pues evidentemente creo que la correcta es la tercera, ¿no? Las almas existen con anterioridad y vienen a ocupar los cuerpos por diseño divino, no espontáneamente, ¿verdad? Porque en mi opinión, toda la creación está dirigida por Dios, a Dios no se le va la creación de las manos, y sabemos que toda la creación material, ¿no? Como nos decía San Basilio o el propio Eckhart, ¿no? Es fundamentalmente, está creado para que pueda ser escuela de almas. O sea, lo que tenemos que comprender es que los hijos de Dios son las almas, no los cuerpos. Los cuerpos no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Las almas sí, porque son espirituales y son inmortales, ¿verdad? Entonces el cuerpo no es espiritual, es físico y además no es inmortal. Por lo tanto, tenemos que comprender que los hijos de Dios son las almas, que los cuerpos son creaciones de Dios para que las almas puedan tener experiencias evolutivas, ¿no? Si no, nos explicaría con qué facilidad se carga Dios un cuerpo para que eso tenga beneficio para el alma, pero no es que lo veamos en la realidad de la creación todo el día, ¿no? Sino que lo vemos en las enseñanzas evangélicas. El Evangelio nos dice, no os preocupéis de lo que mate en el cuerpo, no pueden matar el alma o dañar el alma. Nos dice más, nos dice, si te escandaliza tu ojo, tu mano, arráncatelo, más te vale, ok. Y dice más, dice, y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, lo que sea, pero no os preocupéis que son necesarios, claro, necesarios para la evolución del alma, ¿no? Por tanto, una vez que ya comprendes, a través también de la física cuántica, que la conciencia crea la realidad, ¿no? Y hablamos de esto colapsando la función de onda del electrón, es decir, convirtiendo el electrón de onda a partícula, entonces, y lo hace siguiendo unas leyes, pues ya todo encaja, ¿ves? Encaja lo que han dicho siempre los místicos y la ciencia lo va descubriendo cada vez más, ¿no? Por eso siempre digo que el futuro de la humanidad tiene que consistir en algún tipo de integración entre la filosofía cristiana y la filosofía perenne, ¿no? Porque la filosofía cristiana explica muy bien el amor, ¿verdad? Que es lo más importante, y la trascendencia de Dios. Pero la filosofía perenne explica mejor, en mi opinión, el aspecto inmanente de Dios y también explica mejor la realidad universal. El Evangelio no trata sobre eso, ¿no? Entonces, fíjate que es curioso que la ciencia moderna le está dando la razón continuamente y cada vez más a la filosofía perenne, hasta el punto que la filosofía perenne afirmaba que todo lo material, lo que nosotros llamamos físico material, es ilusorio, y ahora los grandes científicos nos están diciendo que es holográfico, pero es la misma idea, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, creo que una integración entre ambas filosofías tiene que ser el futuro de la humanidad, ¿no? Para que haya unidad y nos sigamos en la Torre de Babel, ¿no? Y yo creo que Eckhart es el mejor exponente de eso. Por eso siempre digo que tenemos que resucitar a Eckhart. Y por eso me gustó que tuvieras la iniciativa de hablar de esto, porque creo que esto es un tema central, ¿no? Todos los demás otros místicos cristianos se han quedado un poco más cortos, y Eckhart, sin que a mí me conste, ¿no?, que fuera un erudito o un estudioso de la filosofía perenne, pues la había visto claro por los ojos contemplativos. Y parte del rechazo que la ortodoxia tuvo a Eckhart fue por esa razón, en mi opinión, ¿no? Entonces, volviendo a, a San Agustín, ¿no? Y sobre todo para entender qué es lo que podemos tomar de Meister Eckhart, ¿no? Del maestro Eckhart. Un poco cuál es la concepción del alma
de San Agustín y él habla de las tres facultades: Ujú, memoria, la inteligencia y la voluntad. ujú. Entonces, porque claro, cuando hablamos de la unión mística, Sí, aquí tenemos que empezar un poquito a entender qué es lo que se une, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, Gonzalo, ¿qué es lo que en tu entendimiento podemos rescatar de San Agustín? Que a mí me parece que casi todo San Agustín es casi sí, todo. todo. Yo de San Agustín rescataría casi todo. Sí, a mí eso también justo con Eckhart me acabas de nombrar a los que para mí, pues tienen más capacidad de ver, ¿no? Y qué curioso que ambos eran más platónicos que aristotélicos, en mi opinión, cosa que que no le ocurría a Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos a ver, siempre, fíjate, con Rafa Domingo, ¿no? Que es el autor, el coautor del libro que tengo, Espiritualizarse, hemos hablado mucho esto, ¿no? Estamos intentando teorizar, ¿no? Claro, porque una de las cosas que ambos decimos es, oye, si somos almas, si el alma existe, que es un poco lo que tú me estás preguntando, ¿cuáles son las facultades del alma? O sea, ¿qué puede hacer el alma que no pueda hacer la mente? No sé si explico, ¿no? Porque, claro, sabemos muy bien que tenemos un cuerpo físico donde radica el instinto y luego un cuerpo emocional y, bueno, y la mente para lo racional. Y entonces tenemos un alma, ¿vale? ¿Y qué puede hacer el alma que no puede hacer la mente, ¿no? Vamos a ver, en mi opinión, la que se une con Dios es el alma, ¿verdad? No es la mente necesariamente. Y las facultades que yo barrunto, digo barrunto, hija, porque esto estamos en pañales de la investigación, las que yo barrunto y las que mi coautor parece estar de acuerdo conmigo, lo cual me da un cierto grado de seguridad, porque ya son dos mentes pensando mucho en esto, que estamos de acuerdo, pues a mí me parece que una de las cualidades que tenemos en el alma es la libertad. ¿Ok? La libertad radica en el alma. Por ejemplo, yo creo que la mente es más como un ordenador, ¿vale? Entonces, claro, el ordenador no es libre, el que es libre es el usuario. Entonces yo le puedo cambiar un programa, dar una tecla, ahora puedo decir, me salgo de la reunión, pero claro, el ordenador responde a mis instrucciones, o sea, procesa, ¿no? Mis instrucciones. Y por lo tanto yo creo que la mente es más como un ordenador, ¿verdad? Que si tienes un input determinado y un programa, sabes cuál va a ser el output, pero ahí no hay libertad, ¿verdad? La libertad la tiene el usuario del ordenador. En este caso, para mí, el alma es la usuaria de la mente, ¿no? Cuando ya te sitúas en el alma y la desarrollas, ¿no? Entonces, la libertad. La segunda, en mi opinión, ¿verdad? Capacidad que está en el alma y no en la mente es la intención. Pues fíjate que por eso los niveles de conciencia, ¿verdad? Responden mucho más a la puridad de intención que a la brillantez mental o intelectual, ¿no? Por lo tanto, creo que la intención está en el alma. Y creo que otra tercera capacidad del alma que no tiene la mente es la capacidad de ver esencia. La mente siempre ve apariencia, ¿verdad? A lo mejor si es una mente muy buena, ves una apariencia muy sofisticada, ¿no? Y muy completa y todo lo que tú quieras, pero no deja de ser apariencia. Para ver esencia, eso tienes que hacerlo con el alma, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, creo que el instinto se origina en el cuerpo, la razón se origina en la mente y la capacidad intuitiva o contemplativa se origina en el alma. Eso es lo que yo he experimentado o creo que es así, ¿no? Insisto, claro, como todo está integrado, también es muchas veces muy difícil decir la mente acá, empieza aquí y acaba aquí, y aquí empieza, o sea, todo está, hay líneas a veces borrosas, ¿no? Porque cuando el ser humano está integrado, por ejemplo, yo sé que las emociones tienen un origen en el cuerpo instintivo, ¿no? A diferencia de los sentimientos que tienen un origen en el campo mental. Ahora, también es verdad que cuando yo estoy sintiendo o experimentando una emoción negativa, pues eso puede llevarme a tener pensamientos negativos. No sé si me explico porque todo está integrado, pero el origen está en este cuerpo y no en el otro, ¿no? Con los sentimientos pasa lo mismo, se originan en el campo mental, pero pueden influir los otros cuerpos. No sé si me explico, ¿no? Yo tengo una Entonces, teoría de que todo está integrado, pero claro, hay un refrán de Wilber o una frase de Wilber que a mí me gusta mucho que dice, para integrar algo bien, primero tienes que ser capaz de separarlo bien.
No sé si me explico, ¿no? O sea, y luego ya lo integras, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahora no habíamos separado la mente del alma. Creo que todas las cualidades del alma se la habíamos dado a la mente, incluida la libertad, la intención, la capacidad de ver esencia. Y Sí. eso no es así, ¿verdad? Y por eso es bueno decir esto, ¿no? El alma, si existe, tiene que tener su función. Si tengo una nariz, es para algo, claro, para oler. Si tengo unas orejas, es para algo, para escuchar. No hay nada que tú y yo tengamos que no sirva para algo, o sea, que no tenga una función, ¿no? Entonces, el alma tiene esas tres, en mi opinión, debe tener más que esas tres, ¿eh? Con eso no agoto todas las capacidades del alma. Aquí, ¿qué piensas tú de la memoria como definitoria del alma? Que es lo primero, dice, describe el tesoro que almacena la memoria. Sí. Claro, es que verás, es que esto es un poquito controvertido, ¿no? Porque vamos a ver, como tú sabes, la mayor parte de los místicos que yo he leído creen en la experiencia sucesiva del alma. O sea, cree que el alma a lo largo del tiempo va a tener más de un cuerpo físico en este planeta o en otros o en donde haga falta, pues para ese trabajo de evolución, ¿no? O sea, esta es como una experiencia común de muchos místicos. Claro, claro, y por eso Eckhart se refiere a la memoria del alma, ¿no? Pero claro, la doctrina cristiana actual no está de acuerdo con eso, ¿no? Y por lo tanto cree una de las cuatro posibilidades de San Agustín, es decir, como que Dios crea el alma al mismo tiempo que crea el cuerpo y que el ser humano solo tiene una experiencia, ¿no? En mundos físicos. Mm. Claro, el problema que tiene eso es que no pueden explicar por qué está demostrado ahora, y está demostrado científicamente, que las personas nacen con niveles de conciencia distintos, ¿vale? Entonces, no solo con caracteres y personalidades y genéticas distintas, sino con niveles de conciencia distintos, que es lo que determina al final toda tu vida, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene esa diferencia? Entonces, claro, si quieren seguir sosteniendo que es un alma, un cuerpo, y que el alma ha sido creada en el mismo momento que el cuerpo, ¿no? Y que ambos conforman la persona, entonces tenemos que aceptar el hecho de que Dios crea almas de distinto nivel. O sea, crea un alma de bajo nivel de conciencia y luego crea una de alto nivel de conciencia, pero claro, hay un refrán de la espiritualidad que es muy conocido que dice, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, cuando yo veo cómo es abajo, veo que todos los bebés nacen sin personalidad, inocentes. Coño, y uno puede pesar 3 kilos y otro puede pesar 5 kilos, pero no nace ningún bebé con 25 kilos y con barba. No sé si explico, ¿no? O sea, que no hay diferencia, ¿no? Por gracias a Dios, ¿no? Claro, claro. Entonces, lógicamente, yo creo que es más lógico pensar, de acuerdo además con casi todos los místicos, porque ningún místico ha afirmado nunca lo contrario. O sea, hay místicos que no han hablado de ello, pero ningún místico que haya afirmado la doctrina actual, ¿no? O que yo conozca, ¿no? Que lo haya dicho. Y por lo tanto, todos los que conozco han dicho lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que es más lógico, que encaja más con la evolución de la conciencia, que encaja más con el nuevo contexto de la física cuántica, el centrarse en el alma y saber que nosotros somos almas y que vamos a tener varias experiencias físicas, ¿verdad? Para poder ir creciendo. ¿Tú conoces algún niño que haya hecho todo el bachillerato en un año? No, yo tampoco no conozco ningún universitario que haya hecho una carrera universitaria en 6 meses. Han necesitado 4 años o 3, los más listos y dedicados, ¿no? Pero no menos de 3, porque, claro, absorber todo eso en un solo año es muy difícil, ¿no? Lo mismo pasa con el crecimiento espiritual. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que un alma que haya nacido con el nivel de conciencia, pues yo qué sé, de Pablo Escobar o de Al Capone, ¿no? Haya acabado su vida siendo Teresa de Calcuta? O sea, yo el único caso que conozco es el de San Pablo, ¿no? Y tampoco sé hasta qué punto estaba tan mal antes, pero, pero generalmente tú observas que eso no es así, que es más bien al contrario, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Calcuta, desde que es niña, pues sabe que no puede limitar su amor a tan poca gente, que no puede tener una familia y que tiene que dedicarse a la humanidad entera. Y es que lo sé porque me lo ha dicho a mí. ¿Entiendes? Mientras que cuando era pequeño, Al Capone lo que quería ya era robar los juguetes al vecino. No sé si me explico, ¿no?
Entonces, el nivel de conciencia está presente desde el momento del nacimiento y, por lo tanto, tiene que venir de algún sitio, ¿no? Y claro, si no creemos en la existencia previa del alma, entonces tenemos que aceptar o admitir que Dios crea almas, ¿no? De distinto nivel. Y eso vemos que aquí en la Tierra no ocurre. Entonces, bueno, me parece que es difícil sostener esa idea con los datos que tenemos hoy. Pero, oye, esto dicho con todo el respeto a toda persona que pueda pensar como le parezca mejor, pero simplemente la realidad actual no se explica en su totalidad sin la idea de la experiencia sucesiva del alma, ¿no? Yo he crecido como católico, ¿no? Y nací en España, me eduqué en un colegio católico, y mis padres eran católicos, y mi familia y mi entorno era católico, y yo pues nací con esta idea, pero claro, luego ya, ante ir estudiando estas cosas más a fondo, ir leyendo a los místicos más a fondo, teniendo mis propias experiencias, yo diría místicas o contemplativas, pues es que me ha quedado claro que es de la otra forma, ¿no? Y bueno, no sé qué dificultades puede crear. O sea, al contrario, creo que da mucha paz el comprenderlo, ¿no? Porque una vez que tú comprendes que esto es una escuela de almas y que todo lo que ocurre, que es desagradable para tu ego, lo puedas ver más como una, digamos, como una oportunidad de crecimiento, como un problema, pues salimos ganando en paz interior, ¿no? Y claro, si ganas en paz interior, haces más eficiente el crecimiento espiritual porque tienes la vibración para poder hacerlo, ¿no? Si no tienes paz interior, creces muy despacio, ¿no? Porque hay mucha interferencia, ¿no? A recibir la gracia, ¿no? Y sin la gracia no hay nada que hacer. No sé si me entiendes. Entonces, porque todo nuestro crecimiento viene atraído por, ¿no? Digamos, no solo impulsado, sino atraído por Dios, ¿no? Y claro, nosotros tenemos que colaborar, tenemos que cooperar, pero no podemos pretender que él haga todo el trabajo, ¿no? Sino que tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo se facilita con la comprensión. Vale, y aquí entra el tema de la voluntad, pero cuando tú dices esencia, a mí me resuena a San Agustín, que cuando dice entendimiento, dice que es la potencia con la cual se comprende la verdad. Claro, estamos hablando de lo mismo, aunque usemos distintas palabras, ¿no? Pero es lo mismo, efectivamente. Lo que pasa es que esa capacidad de ver esencia no está en la mente y su capacidad abstracta o racional, sino que está en la capacidad, en la intuición o capacidad contemplativa. O sea, para mí, el instinto es premental y la intuición es postmental o transmental. No sé si me explico, ¿no? Y lo que han conseguido hacer los místicos es desarrollar esa capacidad más que otros. O sea que, así un poco para aclarar, ¿no? Gonzalo, la mente racional conoce a través de la razón. Sí, del Y, conocimiento intelectual que es secuencial. A lleva B, lleva C, lleva D. Sí. y el alma conoce a Dios A a través, través desde de la la intuición. aprehensión directa con H. No Pero, tienes que pasar por el proceso secuencial. pero la intuición sería la forma en la que La conoce forma de conocer del alma, sí. esto. Ahí que esto quería. La forma de conocer del alma. A diferencia de la mente, que es otra cosa, y que conoce a través de la racionalidad, ¿no? De la deducción, ¿no? Pero el alma es a través de la aprehensión directa con H. Entonces, aquí San Agustín nos habla de la voluntad. Dice, has retenido, ¿no? Dice, tenemos memoria para retener lo que se ha dicho, inteligencia para comprender aquello que se recuerda. Y a propósito de estas dos facultades, has retenido y comprendido porque has querido, nos dice San Agustín, ¿no? O sea, ahí Claro, entra la voluntad, claro, que tiene que ver con la libertad que tú nos estabas sin diciendo. duda, sí. Claro. Vale. Están estrechamente relacionadas, ¿no? Es que una cosa es la voluntad y otra cosa es la fuerza de voluntad, que también es, que es porque para mí la voluntad es el propósito, ¿no? Lo que en moral cristiana se ha llamado la opción fundamental, ¿no?
es el propósito. Luego la fuerza de voluntad es la capacidad de continuidad en el propósito. No sé si me explico, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes beneficios, ¿no?, de la comprensión espiritual es que de alguna manera te hace menos necesaria la fuerza de voluntad, ¿verdad? Una cosa es el voluntarismo, ¿verdad? Y otra cosa es la comprensión. Por eso decía Eckhart, en mi opinión, con todo acierto, esto es una experiencia mía personal, ya ni siquiera es una opinión, es una verificación, yo te diría, ¿no? Vamos a ver, como yo era joven, era un hombre de fe y lógicamente pues quería ser lo más virtuoso posible y santificarme lo más posible y entonces tiraba de mi fuerza de voluntad, de alguna manera, ¿no?, pues para vencer determinadas tentaciones que todos hemos tenido en la vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Unos unas y otros otras, pero todos hemos tenido tentaciones. Bien. Y claro, yo luchaba contra esas tentaciones usando la fuerza de voluntad. Es decir, pues yo no voy a caer en esto, no voy a hacer aquello, no. Pero la tentación estaba ahí, ¿verdad? Porque yo todavía estaba operando en aquel entonces desde el ego, ¿no? Ahora bien, cuando ya aumentas mucho tu comprensión espiritual, curiosamente es que desaparece la tentación, porque ya es algo que no entra en el radar. No sé si me explico, ¿no? Entonces, cuando desaparece la tentación, lo cual dijo San Pablo muy claramente, ¿no? Cuando te desaparece la tentación, dijo, la verdad te liberará del sufrimiento, el pecado y de la muerte, ¿no te acuerdas, no? Entonces, cuando desaparece la tentación, de alguna forma ya no hace falta tanta fuerza de voluntad, como más cómodo, ¿no? Te dejan menos energía por el camino, ¿no? O sea, no tienes que luchar contra esto y contra aquello porque ya está tan claro que no lo puedes hacer. No sé si me explico, ¿no? Entonces, cuando todavía tienes tentación, ¿no?, es porque estás operando desde el ego. Entonces, solo al trascender el ego, que no es eliminarlo, que es neutralizarlo, que es distinto, solo al trascender el ego es cuando empieza a desaparecer la tentación, ¿no? Y es una maravilla, la verdad, es comodísimo porque es que no tienes que esforzarte mucho en adquirir la virtud, o sea, como que la virtud viene ya de una manera automática, ¿no? Si me explico, que es un poco lo que Eckhart explicó, ¿no? O sea, no es que Eckhart estuviera en desacuerdo de que el perfeccionamiento de la virtud era innecesario en el ser humano, en absoluto. Él pensaba que era necesario. Lo único que creo yo explicaba, y lo explico yo también si hace falta, ¿no?, es que es más fácil, ¿no?, llegar a la virtud a través de la comprensión espiritual y de elevar el nivel de conciencia que de la lucha contra la tentación o contra tus limitaciones. No sé si me... Y creo que eso lo han dicho muchos místicos. Fíjate que incluso en el budismo hay una falta de comprensión, ¿no?, de las otras tradiciones hacia el budismo en este sentido, porque he oído muchas veces decir, no, es que el budismo no es teísta o es panteísta. No es cierto ni lo uno ni lo otro, ¿no? Vamos a ver, no es No es teísta, esto sí que no es, no es teísta, pero vamos a ver, no es que no, o sea, ni es ni deja de ser teísta. O sea, el budismo lo que dice es, no hables de Dios desde la mente. Si quieres conocer a Dios, haz el camino. Y todo ya lo verás tú y no hace falta que explicar nada más. Entonces, lo que el budismo en eso coincidía con la visión de Eckhart, ¿no? Porque Eckhart decía lo mismo en un sermón, o sea, dejémonos de intentar conceptualizar a Dios. Dios está por encima de la mente, ¿verdad? Y la única manera de conocer a Dios realmente es experimentar su presencia, ¿no? Claro, eso chocaba con todos los teólogos de la época, estaban intentando todo el día contarnos cómo es Dios, cómo no es Dios, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Qué carácter? O sea, entonces, Eckhart creía que ese trabajo era inútil, ¿no? Y en esto tenía razón, o sea, en esto coincidía con la teoría budista de que no intentes hablar de Dios desde la mente, sino que si quieres conocer a Dios, haz el camino, ¿no? Y luego ya lo verás con los ojos contemplativos y no necesitarás ninguna explicación, ¿no? Voy a uno de los sermones que en realidad, bueno, esto es como pláticas instructivas, lo han traducido así, ¿no? Este es un poquitín de obra, mucha de su obra se perdió, ¿no? Conservamos muchos sermones y estas pláticas que yo creo que es un poco como en un ashram, ¿no?, que le hacían preguntas mientras estaban ahí, ¿no?
Y entonces, este fue el primer texto que tras escuchar a Gonzalo en la conferencia nombrar al maestro Eckhart, dije, pues voy a echar un vistazo y bueno, pues me gustó mucho y me inspiró mucho, ¿no? Allí donde el hombre, en obediencia, sale de su yo y se deshace de lo suyo, justamente allí Dios, a su vez, debe entrar por fuerza, pues cuando alguien no quiere nada para sí, Claro. Dios tiene que querer en su lugar de la misma manera que para él mismo. A mí me parece que está tan claro como habla así. Bueno, pues fíjate, pero es que vamos a ver, si lo analizamos tú y yo, eso es budismo puro. Claro, vamos a ver, ¿por qué digo que es budismo puro? Vamos a ver, la enseñanza central del budismo es esta, ¿no? De alguna manera. El problema del ser humano es el sufrimiento, ¿verdad? Y el sufrimiento mental ocurre cuando se resiste la realidad, o sea, cuando hay un deseo egoico, ¿vale? Y por lo tanto, la cesación del sufrimiento depende de la cesación del deseo egoico, que es exactamente lo que está diciendo Eckhart. Eckhart no lo llama ego, lo llama de otra manera, pero eso está diciendo lo mismo. Es decir, cuando salgo, él lo llama el yo con minúscula, ¿no? El yo. Pero ahora que ya vivimos 800 años después, pues ya sabemos que ese yo al que se refiere Eckhart, pues la psicología y la filosofía moderna la ha llamado el ego, ¿vale? ¿Y qué es el ego? El conjunto de esos tres cuerpos inferiores de vibración, que es la mente, cuerpo emocional, cuerpo físico. Es la misma enseñanza que el budismo, si te das cuenta, ¿no? Por eso desconcertaba un poco en aquel entonces, ¿no? Pero es verdad. O sea, es decir, Eckhart decía, no puede entrar Dios en tu alma hasta que no te unes a su voluntad, es decir, hasta que no cesas la voluntad propia y te abandonas o te acomodas a la voluntad divina para lo creado. Es que es clarísimo, ¿no? Y no puede estar más acertado. Entonces, fíjate que, pero ese no es un lenguaje que era común en aquel entonces en el mundo cristiano. Exacto. Era un lenguaje, si tú quieres, más budista, un poco como San Juan de la Cruz, ¿no? Pero no es que fuera budista tampoco, porque es que esto no es budista, esto es la realidad. No sé si me explico, ¿no? Y Y por lo tanto... mucho dice en la misma plática sobre la obediencia, dice, y así como la verdadera obediencia no debe saber nada de yo quiero, tampoco habrá de oírse nunca que diga yo no quiero, porque yo no Claro, quiero es un verdadero veneno para toda obediencia. claro. Entonces, para mí esto es la Es obediencia, pero es obediencia a la voluntad divina, ¿verdad? Eso es lo que es, claro. Y por lo tanto no es ni quiero ni no quiero, es lo que Dios quiera. Y a mí me resuena con tu enseñanza que tiene que ver con la aceptación. Hombre, pero sin duda, mira, siempre te puse el ejemplo, un ejemplo de aceptación que yo tuve que vivir en mis carnes hace unos años, es que me salió un bultillo, ¿no? Un problema físico, ya te lo he contado alguna vez, pero es bueno repetirlo para entenderlo, ¿no? Y me dijeron, bueno, que podía ser que me pica un bicho, que era un cáncer muy malo, ¿no? Y que necesitaba hacerme un análisis o unas pruebas y 3 días en saber el resultado. Y el médico me ofreció unas pastillas para dormir mejor esos 3 días, ¿no? Hasta que llegara el resultado. Y yo me acuerdo que le dije al médico, mira, hijo, gracias, pero voy a dormir como un niño. Y me dice, pero ¿cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor en 3 días te digo que tienes un cáncer terminal, ¿no? Y entonces le digo, pues mira, muy fácil. Esto como yo lo veo. Si tengo un cáncer, maravilloso. Señal que Dios ha dispuesto que tenga un cáncer para aprender cosas que sin el cáncer no aprendería. Me refiero a mi alma, ¿no? 2, lo mismo me voy antes para casa, pues qué maravilla, ¿no? 3, que no tengo un cáncer, pues estupendo. Estaré por aquí 15 años más intentando crecer más, intentando ayudar a otros a crecer y ya me iré a casa después. ¿Qué más da? Hombre, yo lo que quiero es lo que Dios quiere, lo que sea mejor para mí, lo que sea mejor para el desarrollo de mi alma. Y si eso incluye un cáncer, pues maravilloso. ¿Me entiendes? Esa es la aceptación. Claro, acabas de decir, como dice San Concebida. Agustín, al leal servidor de Dios no se le antoja que le digan o den lo que le gustaría escuchar o ver. Pues su anhelo primero y más elevado consiste en escuchar lo que más le gusta a Dios. Lo que acabas de Claro, claro, o sea, sí, o sea, como tú ves, son distintas maneras de expresar una misma idea. Y por eso te digo que para mí, o sea,
San Pablo, San Basilio, San Agustín, Eckhart, o sea, son gente que son cristianos, San Juan de la Cruz, ¿no? Que son cristianos, pero que al final ven las cosas de la misma manera que lo ven todos los que no son cristianos también, pero son místicos, no sé si me explico, ¿no? O sea, es que esto es algo evidente, ¿no? Y bueno, lo demás son pues disquisiciones intelectuales más o menos interesantes sobre las cosas que sean, pero no van al meollo de la cuestión. Por eso te decía que la capacidad del alma de ver esencia solo la tienen los místicos. Has visto como tanto San Agustín como Eckhart, como Basilio, como San Pablo, todos van a decir lo mismo. Es más, otro doctor de la Iglesia, no, creo que es doctor y no padre, pero bueno, ¿qué más da? Esas son calificaciones. San Alfonso Ligorio, en el libro que él tiene, que se llama libro que tiene sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice textualmente: nunca atribuyáis al demonio ni los hombres los males que os acontezcan. Todos los bienes y los males vienen de Dios, con independencia de que use los instrumentos que quiera usar para que nos ocurran las cosas que nos tienen que ocurrir para crecer. Pero es evidente. Entonces, fíjate, como todos los grandes, ¿no?, de la historia del cristianismo, pues han afirmado esto, como lo afirman los místicos orientales y los sufís y los del Cábala y todos los que han llegado a un nivel de misticismo suficiente para poder afirmarlo. Para eso tienes que haber llegado al nivel 3 o 4 del misticismo. Por ejemplo, Teresa de Ávila, en mi opinión también, y en opinión de estos investigadores que te cité antes, solo llegó al segundo nivel del misticismo, no al tercero ni al cuarto. San Juan de la Cruz al tercero y Eckhart al cuarto, en mi opinión, ¿no? Es el que corrió todos los niveles y por eso habla más claro, ¿no?, de este tema. Y claro, dicho de alguna manera, Merton decía una cosa que me pareció muy bien vista y muy graciosa, pero leyendo un libro de Thomas Merton, él decía: Teresa de Ávila era más cristiana que mística. Sin embargo, San Juan de la Cruz y Eckhart eran más místicos que cristianos. Por eso, San Juan de la Cruz y sobre todo Eckhart tuvieron más problemas con la Iglesia o, digamos, o con la religión establecida que Teresa de Ávila, ¿no?, que llegó al segundo nivel del misticismo, que estos investigadores lo llaman el misticismo teísta, ¿no?, pero no llegó al misticismo causal ni al misticismo sin forma, ¿no?, como lo llaman estos investigadores, al que sí llegaron estos otros, ¿no? Y otra cosa que me gustaría decirte, por si esto lo aclara también, tú sabes que ha habido últimamente, o hay, mucha controversia, ¿no?, dentro del cristianismo, de si los orientales son verdaderos místicos o no, o si existe el verdadero misticismo fuera del cristianismo, ¿no? Claro, y yo creo que esa confusión, hombre, es evidente, ¿no? Quiero decir, pero que esa confusión está ahí, ¿no? Y claro, yo creo que eso lo que está confundiendo a veces es niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, si tú coges a Suzuki, ¿no?, el famoso maestro Zen, claro, Suzuki llegó al primer nivel de misticismo, lo que es la unión con todo lo creado, ¿no?, de la que, por ejemplo, un exponente en Occidente de eso podría ser Ralph Waldo Emerson, ¿no? Entonces, claro, si comparas esa visión mística con una visión de segundo o tercer nivel, pues claro, puedes ver que le falta algo, ¿no? Pero eso que le falta no es que te lo dé solo exclusivamente la mística cristiana, sino que la mística oriental en niveles superiores, por ejemplo, Ramana Maharshi o por ejemplo Maharaj. Ramana Maharshi llegó a un mayor nivel de misticismo que Teresa de Ávila, en mi opinión, sin duda ninguna. Solo tienes que mirar sus escritos, ¿no? Entonces, fíjate, además te voy a decir una cosa que a mí me parece muy clara en este punto, ¿no? Fíjate, si la profundidad de la experiencia mística dependiese del concepto que tú tengas previo a la experiencia, es decir, dependiese de tu creencia religiosa, si dependiera de eso, ¿verdad?, entonces tú deberías poder controlar con la mente la experiencia mística, para que sea de una manera u otra. Claro, si yo tengo una fe cristiana y luego tengo una experiencia mística, parece que mi fe cristiana va a poder de alguna manera controlar lo que veo en la experiencia mística, ¿no? Pero la experiencia de tener una experiencia mística lo que te prueba es que no es así. Una experiencia mística se parece más a lo que te ocurre cuando sueñas por la noche.
O sea, tú estás dormida y de un día sueñas, ¿vale? Pero cuando estás soñando, tú no estás controlando el sueño, no puedes dirigir el sueño, no puedes decir que me dejen de perseguir los lobos, por decir algo, ¿no? O que no, si sueñas que te persiguen los lobos, sueñas que te persiguen los lobos. O sea, el sueño te lleva por delante, tú no estás en control del sueño. Ahora, cuando te levantas a la mañana siguiente y ya te despiertas a otra realidad, ahí ya sí, ¿me entiendes? Puedes controlar lo que piensas o no piensas. Pues para mí la experiencia mística es como el sueño, o sea, cuando aparece, tus conceptos previos no determinan la experiencia. La experiencia es común para toda la humanidad porque es natural, o sea, es como cuando bebemos, pues tenemos la misma experiencia, cuando dormimos tenemos la misma experiencia. Si uno soñará con unas cosas y otro con otras, pero la experiencia de dormir es común. Y si me permites la grosería, pues la experiencia de hacer pis también es común a toda la humanidad. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, son actividades naturales, ¿verdad? Que todos vamos a experimentar de la misma manera, ¿no? Entonces, es verdad que luego puede haber diferencias culturales, que a la hora de explicar lo que has visto, lo expliques con unas palabras o con otras, no usa las mismas palabras San Agustín que Eckhart o que Ramana Maharshi o que otro, ¿no? Pero al final la experiencia es común. En el nivel 1 que me ponías como ejemplo, Ralph Waldo Emerson, por ejemplo, o Suzuki en Oriente, sí. Es una unión con todo lo creado. Eso es. Segundo nivel, Santa Segundo Teresa. nivel, lo que llama Wilber milticismo teísta, ¿verdad? Pues ese segundo nivel es la identificación o una visión de una figura religiosa de tu tradición. Por ejemplo, si eres oriental y llegas al nivel teísta, lo mismo te imaginas o aparece en tu imaginación la figura de Buda, ¿no? Y si eres cristiano, pues la de Cristo, la de Cristo crucificado, ¿no? Que es lo que él veía en Teresa de Ávila, ¿no? Una identificación con No esa. solo ya con lo creado, sino con el creador. Ok. ¿Ok? Tercer nivel, ¿qué es Tercer nivel, es lo que llaman de alguna manera San Juan de la el Cruz, para situar? misticismo sin forma, claro. Claro, luego te das cuenta, el tercer nivel, de que el Dios al que te estás uniendo no tiene forma, porque Dios no tiene forma, no sé si me explico, ¿no? Y entonces, claro, eso es chocante, ¿no? Porque en la doctrina cristiana, claro, Cristo es Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, en el segundo nivel, pues te identificas con la figura de Cristo, ¿no? Pero en el tercer nivel ya vas a Dios directamente, ¿no? Al Dios sin forma, ¿no? Y luego ya en el último nivel, que se llama el nivel causal, es cuando ya te identificas con el creador sin forma, con todo lo creado, con la unidad universal, y es de donde se expresa Meister Eckhart o de donde se expresa Maharshi. O sea, yo en mi primer libro tengo una cita de Maharshi, no es que no me acuerdo ahora exactamente y no quiero decirla mal y no lo tengo a mano, pero Maharshi decía algo así, solo Braham es real, Braham es el mundo es Braham, o sea, como diciendo, ¿no? Esa unión, ¿verdad? Entre lo creado, Dios y un Dios sin forma, ¿no? Y entonces ese es el último nivel del misticismo y es donde yo creo que Eckhart llegó y que San Juan se quedó en el tercero y Santa Teresa en el segundo. ¿De qué depende que cada uno se quede? Que es que hay almas más talentosas, hay almas que tienen más desarrollado la voluntad. ¿De qué depende esto? Yo creo que eso depende, como siempre y en primer lugar, de la voluntad divina para ese alma, ¿no? De lo que Dios crea que ese alma puede llegar a comprender. ¿De qué depende de que una persona ni siquiera llegue al primer nivel de misticismo? Bueno, pues que de su nivel de conciencia es más bajo, que todavía tiene... O sea, un niño en el colegio no puede pasar directamente de párvulos a COU, tiene que pasar por bachillerato medio, ¿no? Porque si no, no se entera luego de lo que explican en COU, ¿no? Entonces, hay un proceso, ¿no? Que Dios tiene en cuenta para cada una de las almas. El que sabe dónde está cada alma es Dios mejor que nadie. Los demás tenemos opiniones, pero no certezas. Y por lo tanto, ese proceso tiene que producirse en todas las almas.
Entonces, lo primero yo creo que depende de la voluntad divina. Lo segundo depende del nivel de conciencia del alma. Y lo que Eckhart dice, y yo también estoy de acuerdo, pero puedo equivocarme, ¿verdad? Es que también depende del grado de tu comprensión espiritual. O sea, Teresa de Ávila no tenía una gran comprensión espiritual como tenía Eckhart. Entonces, Teresa de Ávila tenía más bien una concepción religiosa de la vida, estaba más metida en lo que es la religión normativa en su momento y bueno, tuvo esas experiencias evidentemente arrebatadoras y que ya explica muy bien, ¿no? En las famosas 7 moradas y en otros sitios, pero en mi opinión, leyendo a Teresa de Calcuta y leyendo a Eckhart, tú misma te vas a dar cuenta rápidamente de que hay una diferencia sustancial en comprensión espiritual entre la una y el otro. No sé si me explico, ¿no? Y eso a mí me ha quedado claro leyendo a los dos. De ninguna manera es una falta de respeto a Teresa, ya le gustaría a todo el mundo estar donde está ella, ¿no? Pero la comprensión espiritual de Eckhart fue especial. Si tienes una voluntad honesta y recta, nada te puede faltar. Claro, El amor, ni la humildad, ni ninguna virtud. Y esto a mí me llamó mucho la atención. claro, De claro, veras, con la voluntad lo puedo todo, nos dice claro. Meister Eckhart. Sí. Es esa voluntad que es, ¿no? Luego él La más voluntad adelante. es el propósito, para mí, ¿eh? O sea, para mí, porque cuando pronuncias la palabra voluntad, creo que no significa exactamente lo mismo que fuerza de voluntad o que voluntarismo, ¿verdad? Para mí, cuando usa la palabra voluntad Eckhart en este contexto, la usa en el contexto de propósito fundamental de mi vida o intención fundamental. Lo que en la doctrina, insisto, como te dije antes, cristiana o católica, se ha llamado en moral la opción fundamental, ¿no? O sea, mi propósito, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Unirme a Dios? ¿O hacerme millonario? ¿O matar al enemigo? ¿O cuál es mi propósito fundamental, ¿no? Entonces él decía, Eckhart, cuando el propósito fundamental de tu vida es la unión con Dios, pues claro que a eso Dios responde, ¿no? Eso también está en el Evangelio, ¿no? O sea, tantas enseñanzas, ¿no? de Cristo en el Evangelio explicando la misma idea. Y claro, el desapego, ¿no? del que habla Eckhart está en el Evangelio. Acuérdate cuando Jesús le dice al joven rico, deja todo y sígueme, ¿vale? Entonces tenemos que entender que es deja todo, es desapégate de todo y sígueme. No le dijo tira todo a la basura y sígueme, porque eso no lo hubiera dicho nunca Cristo, ¿verdad? Cristo sabía que cada uno tiene lo que tiene por ley de correspondencia y eso hay que valorarlo, respetarlo, administrarlo y cuidarlo, ¿no? No hay que tirarlo, pero sí hay que desapegarse. Y entonces, por ejemplo, una de las ideas centrales que verás en los sermones de Eckhart es esa idea del desapego, ¿no? A las cosas materiales, por eso dice, no te va a faltar nunca nada una vez que tú unas a la voluntad de Dios, desapégate de lo material para poder cesar el deseo egoico y unirte a la voluntad divina. Ese era el mensaje de Eckhart, ¿no? que tú acabas de leer. Claro, él cita a Mateo, lo que nos acabas de decir. Quien Claro, dejare una cosa por mí recibirá 100 veces tanto, ¿no? claro. Famoso 100 por 1, efectivamente. Exacto. Pero, exactamente. Pero esa palabra dejar creo que es más bien desapegarse. Más que tirar, a ver si me explico, ¿no? O más que descartar, es desapegarse, ¿vale? Oye, tú vives en una casa, supongo, y mientras puedas vivir en la casa que vives, vivirás en la casa que vives y estarás encantada y la disfrutarás y le darás gracias a Dios y además le darás un uso social y ¿sabes? Y la usarás para la felicidad de todo el mundo y etcétera. Y te encontrarás, te creerás administradora más que dueña de la casa. Y todo eso me parece muy bien. Pero si mañana, por las razones que sean, te tienes que mudar a otra casa, pues serás feliz en la otra casa también, porque estás desapegada de la primera. Pero no tienes que tirar la primera a la basura si no hay ninguna razón por qué hacerlo. No sé si me explico. Disfrútala, Dios te la ha concedido por algo, y sabes, y porque tú no tienes nada que no te sea necesario, ¿me entiendes? Según ley, para tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, o sea, a eso hay que comprenderlo. No es lo mismo desapegarse de algo que tirar algo a la basura. No es lo mismo.
Gramática 12 dice algo que también me impactó. Dice, Dios es un Dios del presente. O sea, me impactó cómo Claro, habla. claro, Tal como te claro, encuentra, te toma, te recibe, no claro, como fuiste, sino no, como eres ahora. ¡Qué claro, bonito! muy claro. Fíjate que nosotros, los seres humanos, si se opera desde el ego, cuando vemos a una persona, o sea, esto pasa mucho en las familias, ¿no? Por eso se dice nadie es profeta en su tierra, ¿no? Claro, por ejemplo, imagínate, no sé, que tú tienes un hermano o una hermana, ¿no? Y que resulta que de joven ha sido un desastre, ¿no? Y un, y un gamberro y tal. Y luego ahora, por lo que sea, pues ha tenido un proceso de reconversión, de crecimiento y ahora es una persona totalmente diferente. Pero cuando tú piensas en tu hermano, estás viendo una mezcla de lo que fue, de lo que es, de lo que, ¿sabes? Y esa es un poco la idea mental que tú tienes de la persona, ¿no? Claro, lo que dice Eckhart es que Dios solo evalúa, ¿no? De alguna manera, observa el momento evolutivo del presente, ¿no? Porque claro, solo en el presente puede seguir educando a sus hijos, porque claro, yo tengo nietos, pero han ido creciendo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, cuando eran 2 años, pues hacía unas cosas para educarles distintas que las que hago ahora que tienen 12, ¿no? Entonces, además, sobre todo, es que además el tiempo no existe, ¿verdad? El tiempo es una construcción mental, ¿verdad? Y por lo tanto en los ojos de Dios solo existe el eterno presente, no sé si me explico, ¿no? Que es algo que Eckhart vio con mucha habilidad también, ¿no? Esa es otra de las razones por las que Eckhart afirma que Dios, claro, actúa en el presente, que siempre, que no hay un pasado ni un futuro fuera del tiempo, ¿no? El amor no tiene temor. Claro, Esto es del Evangelio. Dice, el amor cubre la plenitud de los pecados. Este es de Pedro. Aquel a claro, quien se le perdona más, que ame también más. Bueno, es que el claro, Evangelio es espectacular, ¿no? Pero espectacular. Eckhart dice, el amor no Mm, puede desconfiar. Lleno de claro, confianza, no espera sino cosas buenas. Y no hace claro, falta que se le diga algo explícitamente al amante y al amado, porque Dios, cuando siente que el hombre es su amigo, conoce al mismo tiempo todo cuanto es bueno para él y forma parte de su bienaventuranza. así Como que es. se alía, ¿no? Claro, claro. Lo dice el Evangelio también, ¿te acuerdas? Algo así como, a ver, que no lo quiero citar mal, ¿no? Pero tú da un paso hacia mí que ahora es 100 hacia ti, ¿no? O sea, claro, por eso digo, o sea, nosotros sin la ayuda de Dios, sin la gracia, no podemos avanzar. Pero Dios necesita que colaboremos, claro, y además ten en cuenta que el amor nunca se impone, porque entonces, o sea, el amor sin la libertad no existe, o sea, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por lo Ujú. tanto, el amor se propone, pero no se impone, ¿verdad? Y Dios nos propone el amor, pero espera que nosotros digamos, sí, sí, claro, queremos ir hacia el amor, Ujú. ¿no? Y entonces, porque no nos va a quitar la libertad en ese sentido, ¿no? Claro, yo cuando leo frases como esta que es en una de la plática 16, que dice, el hombre que no haya su contento en Dios es demasiado codicioso. Claro. Claro, lo que ocurre es que, Gonzalo, cuando no estás en el nivel de Meister Ah, Eckhart, claro, claro, es eso no muy se puede hacer, claro, codicioso. ¿Por qué? claro, Porque no te fías de claro, claro, claro. estás en el miedo, estás en la desconfianza. Claro, claro. El miedo es lo contrario al amor, Virginia. O sea, así como el odio es lo contrario al cariño, Ujú. el miedo es lo contrario al amor. ¿Ves? Desde el amor al odio no hay paso posible, solo es desde el cariño al odio. Entonces, el Ujú. miedo es lo contrario al amor, ¿verdad? Ujú. Y por lo tanto, el ser humano está en amor o está en miedo, ¿vale? Entonces, si estás operando desde el ego, tú tienes miedos constantes, porque recordemos esto, que es muy importante saberlo, y lo hemos dicho, yo lo he dicho en muchas conferencias, en muchas charlas, pero no sé si lo dije en la primera que tuve contigo, porque ya no me acuerdo qué dije, cuándo, ¿no? Pero Todo el día de charla. ya esto de hablar tanto tiene ese problema, ¿no? Pero vamos a ver, el ego tiene tres necesidades básicas, que son la seguridad física, emocional, económica,
de salud, la seguridad, ¿vale? La segunda es el control de lo externo, que todo lo que está fuera de ti esté como a ti te gusta, que a nuestros hijos no nos expulsen del colegio, que nuestra pareja no nos ponga los cuernos, que el coche no se estropee, que el banco, o sea, que la cuenta del banco esté llena, o sea, que lo de fuera esté como nos gusta, como nos es cómodo, ¿vale? Y la tercera ansiedad del ego es a que todos tenemos que ser queridos, respetados, admirados, admitidos por los demás. Bien, entonces, si estás viviendo desde el ego, tienes un miedo continuo, miedo a la falta de seguridad, miedo a que te pille un coche, miedo a que tu hija tenga un accidente, miedo a que lo que sea, ¿no? A perder algo que crees que es necesario. Por todos los lados. Por todos lados, sí, sí, y quieres controlarlo de fuera y tal. Entonces, evidentemente lo que dice Eckhart es verdad. O sea, hasta que no te deshaces de todas esas necesidades, porque te das cuenta que eres un alma y que eres hijo de Dios, y entonces yo te pregunto, ¿hay algún alma que se muera en un accidente de tráfico? ¿O algún alma que tenga cáncer? No, eso le pasa al ego, no al alma, ¿no? Y por lo tanto, una vez que tú ya vives desde el alma, pierdes totalmente el miedo porque no hay nada malo que le pueda pasar al alma aquí. Todo lo malo que le puede pasar aquí a la gente es al ego, no al alma. Imagínate que mañana voy a la guerra de Ucrania, me cae una bomba encima, ¡pum! Y me muero. El alma no se ha muerto, o sea, se ha muerto mi cuerpo físico, a mi alma no le ha pasado nada, ¿no? Entonces, si yo sé que soy un alma y me identifico con mi alma, ya no tengo que luchar contra los miedos. Es simplemente que los miedos no aparecen. No sé si en el radar, no sé si me explico, ¿no? Por eso digo, vamos a ver, esto es lo que dice Eckhart, ¿no? Y lo digo yo también. Tú imagínate, ya sé que no es el caso, ¿no? Pero que mañana viniera una persona y me dijera, Gonzalo, mira, es que tengo un problema con el miedo, paso todo el día con miedo, el miedo me atemoriza, ¿sabes? Me paraliza. O sea, ¿qué consejo me puedes dar, no? Entonces, claro, si yo fuera un psicólogo normal, pues empezaríamos a analizar cada uno de los miedos, de dónde viene, por qué está ahí, no sé qué, no sé cuántos. Estaríamos años y años y años intentando resolver el problema y el resultado sería medio medio, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el camino más rápido, ¿no? Para salir del miedo? Oye, date cuenta que eres un alma. Vamos a trabajar en que te des cuenta que eres un alma y que lo comprendas Ese camino profundamente es y así. olvídate de los miedos de momento, porque en cuanto comprendas eso a fondo, el miedo desaparece solo y para qué vamos a estar horas y horas hablando del miedo cuando lo que tenemos que hacer es hacerte comprender que eres un alma. Exacto. Prefiero dedicar el tiempo a eso. No sé si explico. Una vez comprendido que eres un alma, ¿qué miedo puedes tener aquí? Bueno, en realidad, como veis, es una excusa para que Gonzalo no nos hable. Bueno, no, hija. Me gustaría que habláramos un momento de un concepto central que es el desprendimiento, el deshacimiento, Sí, que sí, creo sí, que es algo común en todos los místicos de todas las claro, religiones, claro. ¿no? Sí, hay Eh, dos. Perdona. sí, Digo que hay dos cosas comunes en todos los místicos, que es ese desasimiento, desapego del que tú hablas, ¿no? Que no es indiferencia en absoluto, ¿verdad? Porque es que fíjate, en inglés hay dos palabras, ¿no? Que es detachment o non-attachment, ¿vale? Entonces, el detachment no es lo que los místicos predican. Los místicos predican el non-attachment, o sea, más que el desapego, el no apego. O sea, verás, porque no quieren dar la sensación de indiferencia, de que me importa una mierda, de que, ¿sabes? Estoy separado de esto. O sea, no, es el no apego, no es tanto el desapego, ¿no? Entonces, eso es una de las ideas básicas. Y otra idea básica en Eckhart, que también la comparten los demás místicos de su nivel, es esta idea de la transsensibilidad. ¿Verdad? Que lo verás en muchos de sus sermones, ¿no? Si tuviéramos más tiempo para seguir leyendo sermones y comentando, ¿no? Pero esta idea de la transsensibilidad es muy importante en Eckhart, ¿no? Que es, fíjate, esto en la filosofía cristiana se ha entendido siempre bastante bien y de hecho tiene un nombre, ¿no? Y se llama santa indiferencia. ¿Vale?
A mí no me gusta llamarlo santa indiferencia porque tiene mucho de santa, pero no tiene nada de indiferente, ¿no? Entonces, por eso me gusta más llamarlo transsensibilidad o metasensibilidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Las personas de bajo nivel de conciencia, las personas que no tienen ninguna puridad de intención, son insensibles. A Pablo Escobar le importa una mierda si mata a 300 personas en un avión para vengarse de no sé qué, si van a sufrir o no sus familias, tal, eso no entra en su radar, ¿no? Él manda a poner una bomba y fuera. Eso es insensibilidad. Luego, las personas buenas, ¿no? Las personas que ya, aunque siguen en el nivel egoico, pero ya tienen buena intención y tal, son personas que llamaríamos sensibles, ¿no? Que sufren con el sufrimiento ajeno, etcétera, ¿no? Que les importa el sufrimiento de otras personas. Pero las personas que han llegado a un nivel todavía más alto ya entran en la transsensibilidad, claro, porque se dan cuenta de que si ellos sufren con el sufrimiento ajeno, su capacidad de servicio disminuye, ¿verdad? Porque baja la vibración. Entonces, esa santa indiferencia en el cristianismo siempre se ha entendido como una aceptación perfecta de la voluntad de Dios, sabiendo que las almas tienen que tener un destino y que las almas para aprender tienen que pasar por dificultades. Entonces, la santa indiferencia o la transensibilidad no te lleva a no ayudar o a no ser de servicio al que está pasando por dificultades, pero sí te lleva a comprender que esas dificultades son convenientes para ese alma, que tú intentarás aliviarlas, que intentarás resolverlas, que intentarás darles la información o la enseñanza suficiente para que ellos la superen, pero que no puedes evitárselo, porque es la voluntad de Dios para ese alma, ¿no? Y entonces esa transensibilidad te ayuda a mantener tu energía vital siempre alta, porque no entras en sufrimiento. Por ejemplo, tú eres madre, yo soy padre, y todos sabemos que, claro, nosotros sufrimos mucho, ¿no? Cuando vemos sufrir a nuestros hijos, no sé si me explico, ¿no? Pero claro, ¿estamos siendo sabios al sufrir? Es la pregunta, ¿no? Porque lo que tendríamos que hacer como madre y como padre es serles de servicio, pero no acompañarles en el sufrimiento, porque eso no sirve de nada ni a ellos ni a nosotros. Entonces, esa es la metasensibilidad. Yo pongo el ejemplo siempre de voy en un bosque contigo, charlando tranquilamente, y voy distraído por la noche, ¡bum!, me caigo en unas arenas movedizas. ¿Y yo qué prefiero? ¿Que te tires a las arenas para abrazarme y acompañarme para morirnos juntos y que no me muera solo? ¿O que te quedes fuera para echarme una rama y poder sacarme, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no? O sea, no comprender que todo es la voluntad de Dios, comprender que todo el mundo tiene un destino y que nosotros tenemos que acompañarles en el destino, ¿no? O enseñarles a trascenderlo, pero no evitárselo, ¿verdad? Entonces creo que la experiencia mística puedes tener de vez en cuando una experiencia espontánea o, ¿sabes? Pero vamos, pero aquí hay que distinguir también, ¿eh? Porque muchas veces hay que distinguir entre los estados alterados de conciencia y la experiencia mística genuina. Y lo que más lo distingue es que los estados alterados de conciencia realmente tienen más relación con un ego más contento. Mientras que el misticismo, la experiencia mística genuina, es una experiencia de disolución del ego, ¿no? No es tenerlo más contento, sino disolverlo. Por eso la experiencia mística es siempre transformadora de la personalidad, mientras que los estados alterados de conciencia no siempre. ¿Me explico? Entonces hay que distinguir una cosa de la otra. Y la experiencia mística, Gonzalo, creo que es, y sobre todo me gusta mucho de Maestro Eckhart, que no hay o ayunos o, Nada, o no. cosas así de flagelación, ¿no? No, eso lo dificultaría. Esos son los grandes errores de los... Eso lo dificultaría. Vamos a ver, como han dicho siempre los místicos, para tener una experiencia mística solo necesitas tú, tu cuerpo, Dios y la naturaleza. O sea, entiéndeme, no hace falta ninguna parafernalia. Es más, creo que todas las parafernalias dificultan la experiencia mística, porque entretienen la mente en la forma en vez de en la sustancia, o sea, de alguna forma, ¿no? Entonces,
Claro, si yo tengo que, vamos a ver, la mente tiene que estar parada para que venga la experiencia mística. Entonces, por ejemplo, fíjate, yo estoy cantando espiritualmente, no tengo la mente parada, porque me estoy fijando en la canción. O imagínate que estoy andando mientras medito. Oye, pues tengo que fijarme en no tropezarme. O sea, yo creo que todo lo que facilite a parar la mente, ¿verdad? Es lo que más va a facilitar la aparición de una experiencia mística. Ujú. Y en este sentido, ya para acabar de verdad, de verdad, de verdad, claro, él nos habla de la contemplación. Y Claro, una de las cosas que yo estoy viendo es que, y también leyéndole a él, ¿no? Que un poco la oración, o sea, que hay un momento en el que ya no hay nada que pedir. no, claro, para Ya, empezar, no, ¿para qué claro, pedir? No, es que ya está. claro, O sea, claro. como que, sí, que Lo su único que hay que enseñanza pedir, nos habla de esto también, ¿no? De claro, cuando tú te abres a la conciencia divina, claro. ya no hay nada, o sea, como la oración pierde un poco su sentido también, ¿no? Bueno, para que hay muchos tipos de oración. En la oración tenemos por un lado la oración mental, ¿vale? Ujú, Y por otro lado tenemos la oración contemplativa. Las dos son oración, pero son distintas. La mental es cuando tú estás usando tu mente con la intención de unirte a Dios. Y siempre es útil, siempre es buena, siempre sube la energía. Pero no produce los mismos efectos que la contemplativa. Porque, de alguna manera, la diferencia entre la oración mental y la contemplativa es que en la mental tú le estás hablando a Dios, Padre nuestro, no sé qué, Ave María, estás tú comunicándote con Dios, mientras que en la contemplativa estás creando las condiciones para que Dios te hable a ti, ¿no? De alguna manera, que es distinto. Y por lo tanto, combinar la una con la otra no es mala cosa. Claro, lo que pasa es que la oración mental nunca te va a llevar a ser místico, ¿verdad? Solo puedes llegar a ser místico si desarrollas la oración contemplativa. Eso lo sabía bien Eckhart y por eso hablaba tanto de la contemplación. ujú, Además, los místicos como Eckhart o Merton, por ejemplo, siempre distinguen entre lo que es la contemplación pasiva, donde tú, o sea, estás de alguna manera preparándote para que Dios te pueda decir algo, y lo que es la contemplación activa. Es cuando tú realizas todas las actividades de la vida o del mundo, ¿no? Con la presencia de Dios como telón de fondo, ujú, y estás actuando al mismo tiempo que es contemplación activa, porque lo que estás haciendo es dar lo mejor de ti misma, ¿no? En todo lo que tú haces, pero dejando los resultados en manos de Dios. Eso es lo que todos los místicos han dicho que se llama contemplación activa. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque además todo el estrés del ser humano viene de intentar controlar el resultado, no de dar lo mejor de ti misma, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, deja los resultados en manos de Dios, que es el abandono en la voluntad de Dios, pero da lo mejor de ti misma en todo lo que hagas, porque solo si das lo mejor de ti misma podrás crecer. ¿Me ujú, explico? Porque observarás los errores, los no errores, las equivocaciones. ¿Me explico, no? ujú, Entonces, esas son para mí las tres divisiones, ¿no? Por un lado tenemos oración mental, que te puede llevar a la santidad y a la virtud, pero no necesariamente al misticismo tan directamente. Luego la contemplativa, que tanto insiste Eckhart, ¿no? Que es donde tú te estás preparando para que Dios te pueda hablar a ti a través de parar la mente, ¿no? Porque claro, el obstáculo a que llegue lo de más arriba son interferencias del cuerpo mental, emocional, tal, que siempre estamos dándole vueltas al ego en la mente, ¿no? Y ujú, luego la tercera asunto es la contemplación activa, porque claro, tú para aprender tienes que actuar, y para actuar tienes que aprender a dar lo mejor de ti misma sin ujú, querer controlar el resultado. ujú. Bueno, pues Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, hija, gracias a ti por este rato, por la conversación Pues, y por tu invitación, ¿eh? muchísimas gracias, Gonzalo, y pues nos vemos en la siguiente.